La esperanza es poder ver que hay luz a pesar de toda la oscuridad. Desmond Tutu. Hola, sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Para la Charla. Hoy quiero que pensemos en algo que a primera vista parece insignificante. Esas pequeñas decisiones que tomamos casi sin darnos cuenta. No hablo de los grandes giros de guión que uno anuncia con fanfarrias, no. Hoy quiero hablarte de lo otro, de esos pequeños movimientos, gestos mínimos, casi invisibles, que de pronto cambian el mapa entero. En las próximas 3 historias vamos a seguir a 3 personas que no sabían que estaban a punto de desviar su ruta. No hubo música de fondo, ni un rayo iluminado en el cielo, ni una voz grave anunciando: a partir de aquí, su vida no será la misma. Solo hubo una decisión pequeña, un dedo que presiona enviar, una puerta que se abre, una llamada que se atiende, y a veces, con eso basta. Ahora sí, vamos con las historias. Historia 1. El correo sin importancia. Claudia miraba la pantalla como quien mira una ventana que no lleva a ninguna parte. Llevaba 8 años en el mismo trabajo. 8 años repitiendo frases como: adjunto encontrarás, quedo atenta a tus comentarios y saludos cordiales. Sabía exactamente cuántos pasos había entre su escritorio y la impresora. Sabía qué compañero se quejaba todos los lunes, quién llegaba tarde los miércoles, quién pedía siempre el mismo menú en el almuerzo. Nada era terrible, pero nada estaba realmente bien. Esa mañana, el café le sabía a agua tibia y ni siquiera tuvo fuerzas para quejarse. Abrió el correo con esa inercia automática de quien ya no espera sorpresas, y ahí estaba, un boletín cualquiera, de esos que solemos borrar sin leer. Asunto: taller de dibujo para adultos que sienten que llegaron tarde. Casi lo borra. De hecho, su dedo ya estaba sobre la tecla de eliminar cuando algo, un poco de curiosidad, un cansancio distinto la frenó. Lo abrió. El texto era sencillo: un taller los sábados, 4 horas, materiales incluidos. Una frase se le quedó pegada en la cabeza: nunca llegaste tarde, solo llegaste con historias en las manos. Claudia hizo algo que hacía tiempo no hacía. Se quedó quieta. No contestó mensajes, no abrió Excel, no miró el reloj. Solo imaginó. La vio por un segundo sentada frente a una hoja en blanco, tratando de recordar cómo era dibujar cuando tenía 12 años. Se vio saliendo un sábado de su casa por algo que no era un trámite, ni un compromiso, ni un favor a nadie. Cerrar el correo habría sido lo más normal. Dejarlo para después también. Pero esa mañana, sin planearlo, su mano se movió sola. Hizo clic en responder. Escribió: hola, estoy interesada. ¿Quedan cupos? Ni siquiera revisó si había puesto bien las comas. Presionó enviar, medio en automático, medio avergonzada de sí misma. Después siguió su día como siempre. Reuniones, correos, el mismo microondas, el mismo menú recalentado. La respuesta llegó a las 3:17 p.m. Hola Claudia, sí, aún quedan algunos cupos. ¿Te gustaría asegurar el tuyo? El corazón le dio un pequeño salto. Podía no responder. Podía decir: no es el momento, más adelante, cuando esté menos ocupada. En cambio escribió: sí, lo quiero. El primer sábado llegó con la típica culpa de adulto ocupado. Debería estar haciendo algo útil. Aún así,
Se subió al bus con un cuaderno nuevo en la mochila, como si fuera una niña que regresa al colegio. El taller era en un pequeño estudio con olor a papel, café y pintura. Habían otras personas ahí. Un señor de 60 que decía que siempre quiso aprender a dibujar manos. Una profesora que nunca se daba el tiempo para algo que no fuera la corrección de exámenes. Una chica que venía directamente de turno de noche. La profesora les dijo: hoy dibujan mal. Y está bien. Su trabajo es aparecer, no impresionar. Claudia soltó una risita nerviosa. Antes de darse cuenta, estaba con el lápiz en la mano, la hoja frente a ella. La primera línea le salió temblorosa, como si tuviera miedo de existir. La segunda fue más firme. La tercera ya no pidió permiso. Pasaron 2 horas sin revisar el celular. 2 horas en que su mente no estaba pensando en entregas, ni en reportes, ni en para ayer. Solo sombra y luz. Trazos torpes que de alguna forma formaban algo que parecía una rama, un rostro, un gesto. En su tercer sábado, la profesora se le acercó y le dijo en voz baja: tienes algo muy bonito en cómo miras. No dibujas cosas, dibujas instantes. Esa frase se le quedó prendida en el pecho. Meses después, Claudia no había renunciado, no se había mudado de país, no se había vuelto una artista famosa. Pero algo en el fondo, muy en el fondo, había cambiado de lugar. Había abierto una cuenta de Instagram con dibujos que subía sin pretensiones. Una amiga le pidió si podía ilustrar la portada de un pequeño poemario. Un compañero de trabajo le preguntó cuánto cobraba por una lámina personalizada para regalar. Una noche, mientras respondía a un mensaje de alguien que quería encargarle una ilustración de su familia, Claudia volvió a ese primer correo. Pudo no abrirlo, pudo borrarlo, como tantos otros. Pero ese pequeño gesto, casi absurdo, había abierto una puerta que ya no pensaba cerrar. Y entendió, sin decirlo en voz alta, que a veces la vida no cambia con un portazo. A veces se mueve apenas con el clic de responder. Historia 2. El perro del refugio. Don Ernesto tenía 72 años y un departamento que sonaba demasiado. Sonaba cuando no sonaba nada. La nevera, el reloj de pared, las cañerías viejas. Desde que Lucía, su esposa, ya no estaba, los sonidos parecían más fuertes, más presentes. Como si todos se hubieran puesto de acuerdo en recordarle que ahora era él contra el eco. Sus hijos insistían en que se mudara con alguno de ellos. Él sonreía, decía que lo iba a pensar, y después hacía lo que hacían los hombres de su generación cuando algo les dolía. Lavaba platos, arreglaba tornillos, cambiaba focos que no necesitaban ser cambiados. Una tarde, su hija menor lo llamó. «Papá, hoy hay campaña de adopción cerca de tu casa. Perros rescatados. ¿Por qué no das una vuelta?» «¿Yo para qué quiero un perro?», respondió casi por reflejo. «Para que alguien más llegue a casa contigo», dijo ella antes de despedirse. Ernesto colgó. Se quedó mirando la ventana. No tenía intención de ir. No le gustaba la idea de encariñarse de nuevo con un ser al que inevitablemente algún día iba a perder. Pero a las 4 de la tarde no supo muy bien por qué. Se puso un abrigo liviano, tomó su gorra y salió. La campaña estaba en un parque. Había globos, afiches con fotos de perros antes y después de ser rescatados, voluntarios con chalecos fosforescentes. En una esquina, un grupo de niños acariciaba a un cachorro que movía la cola como si quisiera saludar al mundo entero.
Ernesto caminó despacio, con las manos detrás de la espalda, como quien solo está mirando. Una voluntaria se le acercó con una sonrisa cansada. ¿Le gustan los perros, señor? Me gustaba el de mi esposa, dijo, sin pensar, y enseguida sintió ese nudo en la garganta que prefería evitar. La chica no lo bombardeó con entusiasmo, solo asintió, bajó un poco la voz y señaló una jaulita al fondo. Hay uno que no llama la atención, pero es buenito. Se llama Morocho. Morocho era un perro mestizo, grande, con el hocico blanqueado por la edad. No saltaba, no ladraba. Simplemente lo miró, con esos ojos de quien ya ha visto demasiadas despedidas. Ernesto se quedó quieto. Había algo familiar en esa mirada resignada, como de quien ya no espera gran cosa. ¿Y por qué está tan tranquilo?, preguntó. Porque lo devolvieron 2 veces, respondió la voluntaria. Dicen que no se adaptaba. Ya está viejito. El silencio se hizo espeso. Ya está viejito. Ya no se adapta. Ernesto sintió que la frase no estaba dirigida solo al perro. Podía haberse dado la vuelta. Podía haber dicho qué pena y seguir su camino. Era lo más probable, lo que había hecho tantas veces con tantas noticias tristes. En vez de eso, y sin pensarlo demasiado, dijo: ¿qué tengo que hacer para llevármelo? El trámite fue simple. Firmar unos papeles, escuchar unas recomendaciones, aceptar un saco de alimento y una correa usada. El camino de regreso a casa fue lento. Morocho tiraba un poco de la correa, como si temiera que en cualquier momento lo regresaran. La primera noche el perro se quedó en la puerta del cuarto, echado en el suelo, sin atreverse a entrar. «Pasa, pues», murmuró Ernesto, sorprendido de escuchar su propia voz tan suave. «No ocupas tanto espacio». El perro levantó la cabeza, dudó, pero al final se acomodó apenas unos centímetros más cerca. Pasaron los días. Ernesto empezó a salir a caminar por la mañana, porque al perro le hace bien el aire. Empezó a comprar verduras en el mercado, ya que igual salgo con él. Los vecinos lo saludaban, algunos se acercaban a preguntar la historia de Morocho. Él la contaba con una mezcla de orgullo y timidez, como si hablar del perro le permitiera hablar de sí mismo sin confesarlo del todo. Una tarde, mientras veía televisión, sintió el peso de la cabeza de Morocho sobre su rodilla. El perro lo miró como si estuviera haciendo una pregunta silenciosa. Ernesto le acarició la nuca y dijo: «Tranquilo, esta vez, si te quedas, yo también me quedo». La casa ya no sonaba igual. El reloj seguía marcando las horas, la nevera seguía zumbando, pero ahora se escuchaban también las uñas del perro sobre el piso, un suspiro profundo, un pequeño gruñido cuando soñaba. Nada grandioso había pasado. No había viajes, no había fotos espectaculares para redes, no había discursos inspiradores. Solo un hombre mayor que una tarde cualquiera decidió no seguir de largo frente a una campaña de adopción. Y ese pequeño gesto, apenas unos pasos al parque, le devolvió algo que creía haber perdido para siempre: la sensación de llegar a casa y que alguien lo está esperando. Historia 3. La llamada que llevaba años esperando. Mateo había convertido el silencio en una especie de armadura. No hablaba de su papá, no lo mencionaba. Cuando alguien preguntaba, respondía con frases cortas, neutras, casi administrativas. Nos distanciamos hace un tiempo. Tenemos formas distintas de ver la vida. Cada uno está por su lado. La verdad era más sencilla y más dolorosa. Se habían dicho cosas que no sabían desdecir. Una discusión vieja, una frase lanzada con rabia,
Un portazo. Después, el orgullo haciendo lo que mejor sabe hacer: levantar muros, añadir candados, inventar excusas. Los años pasaron. Hubo cumpleaños sin llamada, navidades con sillas vacías, noticias importantes que no se compartieron. Mateo se acostumbró a esa ausencia como quien se acostumbra a una cicatriz. Deja de sangrar, pero nunca deja de estar. Aquella tarde, estaba revisando el celular sin mucho interés cuando vio el nombre en la pantalla: papá. El corazón le dio un golpe seco al pecho. No era un número nuevo, no era un mensaje reenviado, no era un saludo cordial de compromiso. Era una llamada. Podía dejar que sonara, mirar cómo se agotaban los segundos y ver la notificación de llamada perdida. Podía decirse que estaba ocupado, que no lo escuchó, que no era el momento. Los dedos se le congelaron. No pensó en quién tuvo la culpa ni en quién debía pedir perdón primero. No hizo un listado mental de reproches ni repasó el guión de todas las cosas que quiso decir y nunca dijo. Solo sintió algo muy simple: esto podría no repetirse. Sin darse tiempo para buscar la frase perfecta, deslizó el dedo y contestó: ¿aló? Al otro lado, la voz sonó más vieja, más frágil de lo que recordaba. Hola, hijo. Hubo un silencio largo e incómodo. Ese espacio donde antes estaba la confianza y ahora solo había muebles cubiertos con sábanas. Hola, respondió Mateo. Nadie soltó un discurso. No hubo disculpas perfectas, ni frases memorables dignas de un guión. Hubo torpeza, hubo pausas, hubo intentos de cambiar de tema demasiado rápido. Hablaron del clima, del trabajo, de la salud de la abuela. La conversación avanzó como quien camina por un piso recién encerado, con cuidado de no resbalar, hasta que su padre, de pronto, se quedó callado y dijo: No sé por dónde empezar, hijo. Esa frase sencilla rompió algo que llevaba años endurecido. Mateo cerró los ojos. Recordó cumpleaños sin su voz. Recordó el día en que quiso llamarlo y no se atrevió. Recordó todas las veces en que en su cabeza ya había tenido esta conversación. «Podemos empezar por aquí», respondió, «por no colgar». No dijeron te perdono ni perdóname de forma solemne, dijeron cosas pequeñas. Extrañaba hablar contigo, me hubiera gustado estar ahí. Me dio miedo llamarte antes. La llamada no borró el pasado. No borró las heridas, ni deshizo los años en que no se buscaron. Pero marcó un punto nuevo en el mapa, un lugar distinto desde donde mirar hacia adelante. Colgaron con una mezcla extraña de cansancio y alivio. Mateo dejó el celular sobre la mesa, se sirvió un vaso de agua y se dio cuenta de que le temblaban un poco las manos. Había hecho algo infinitamente simple: atender una llamada. Y, sin embargo, ese gesto minúsculo había abierto una grieta en un muro que parecía indestructible. A veces reconciliarse no empieza con un abrazo dramático en el aeropuerto. Empieza con el sonido de un teléfono, una respiración al otro lado de la línea y la decisión de no dejar que el orgullo sea quien cuelgue. ¿Cuál fue tu historia favorita? ¿Qué pequeña decisión crees que haría cambiar tu vida? Deja tu respuesta en los comentarios y no te olvides de darle like, suscribirte y activar las notificaciones para no perderte más historias como estas. Busca el proyecto en Instagram como @paralacharla.pe, en Spotify como paralacharla.pe y en YouTube a través del canal de Fernando Cáceres. Los enlaces de acceso a estas plataformas están en el Instagram. Recuerda que todos los miércoles estrenamos nuevo episodio a las 5:30 de la tarde en Spotify y a las 8 de la noche en YouTube, hora peruana. Y no lo olvides, todos los miércoles una nueva historia para la charla. Nos vemos.